Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una vez más de nuestra ya esperada reunión semanal que hacemos sobre el Foro de Profesionales de la Salud. Hoy con un tema que nos es muy interesante a todos y es el tema post-COVID. Se ha denominado que esta es la nueva pandemia, todas las secuelas que quedan a las personas después de padecer esta enfermedad para algunos que la pasaron o la padecieron como un pequeño resfriado, una pequeña gripa y para otros algo muy temible. Para eso, el día de hoy tenemos tres invitados a este foro quienes van a tener la oportunidad durante 15 minutos cada uno de ellos de compartirnos sus apreciaciones, sus descubrimientos, sus experiencias con pacientes con el tema de COVID y, por supuesto, el post-COVID. La primera persona que nos acompaña la noche de hoy, voy a proyectarles acá. Es el doctor Hernando de Vivero y la ponencia de él se ha denominado precisamente para identificar qué es el síndrome post-COVID, a qué es lo que nos referimos cuando hablamos de post-COVID. El doctor Hernando de Vivero es médico cirujano y anestesiólogo de la Universidad de Cartagena, es especialista en anestesiología y reanimación del Hospital Militar Central de Bogotá, profesor del programa de anestesia del Hospital Militar Central por 5 años, coordinador del Departamento de Anestesiólogos de la Clínica Farallones de Cali desde hace 15 años y profesor de pregrado en anestesiología de la Universidad Javeriana de Cali, voluntario en Operation Smile desde hace 23 años y coordinador de sus misiones nacionales e internacionales, anestesiólogo en cirugía plástica con experiencia por más de 18 años y con una amplia experiencia respecto de lo que ha pasado con el COVID, con varios pacientes que lo han padecido y él ha tenido la oportunidad de atenderlos. Doctor Hernando, bienvenido, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Gracias por aceptar la invitación del día de hoy. Hola Adriana, muy buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos a este foro. Qué bueno ver ya, cuando vemos más de 3 personas en el chat, ya hay futuro. Entonces, bienvenidos a todos. Creo que vamos a pasar un rato muy bueno, vamos a aprender. Yo también voy a aprender de mis colegas, ustedes van a aprender de todos y bienvenidos. Bueno, doctor, pues muy buenas noches. Y olvidé decir algo antes de que comience, y discúlpeme que lo interrumpa. Sé que todos van a tener muchas preguntas en la medida en que las disertaciones y los ponentes van a ir expresando sus opiniones. Les invitamos a que las pongan en el chat. Al final van a ser respondidas en los últimos minutos de este foro. Bueno, muchísimas gracias. Los dejo con el doctor de Vivero. Bueno, nuevamente muchas gracias. Ya hubo mi presentación, yo creo que suficiente con eso, entonces continuamos con así rápidamente lo que es el COVID-19. El COVID-19 es producido por un virus, el virus del SARS-CoV-2. Este virus, ese nombre pues es muy evidente de dónde salió. COVID de corona, V de virus y D de enfermedad. Tiene estas espiculitas que ya nosotros cuando vemos esto como que nos da terror, pero realmente nos toca aprender a convivir, a vivir con este virus porque como vamos a ver más adelante, nos va a acompañar por varios años más. Entonces, el virus, el SARS-CoV-2, este virus después que nosotros nos hemos contaminado, él va a tener una afinidad por un receptor LK2, se pega a la célula, hace un proceso así de rápidamente de adhesión, penetración, todo el proceso de desnudamiento, síntesis, autoensamblaje, maduración y liberación. El virus cuando se libera de una célula, por lo general las células de los neumocitos, se van a liberar millones de virus. Esta cantidad de virus van a hacer un proceso igual, van a buscar los receptores de otras células. Entonces ustedes se imaginarán cada vez que esto ocurre en una célula, la cantidad de virus que salen va a hacer una multiplicación exponencial. Esto es lo que se llama
la carga viral, dependiendo de qué tanta multiplicación tenga el virus en cada persona. Y evidentemente hay personas que van a tener una mayor multiplicación de sus virus y una mayor virulencia, se llama eso de la enfermedad. Entonces, ya después que se liberan estos nuevos virus, se activa el sistema inmunológico. Este sistema inmunológico eh, va a producir una descarga alta de citoquinas, la interleuquina 6, que es la que va a producir esa respuesta inflamatoria que, a pesar de que inicialmente está como una respuesta para defendernos, termina haciéndonos mucho daño, porque esa descarga de interleuquinas es la que va a producir esa inflamación en la membrana alveolocapilar y es la que termina desencadenándole la muerte a los pacientes por su dificultad en el intercambio de oxígeno y así pues la muerte temprana de los pacientes en la mayoría de los casos cuando el COVID es severo. Aquí tenemos una gráfica donde podemos observar rápidamente cómo es el proceso. Hay un proceso de incubación que puede ser de 1 a 5 o 7 días. Después de este proceso, antes de que comiencen los síntomas, el paciente, aquí vemos, puede estar con un proceso ya de contaminación a las personas que tenga pues, muy cerca y que no tengan las medidas de protección. Los síntomas iniciales, estos síntomas aparecen como fiebre, malestar general, tos, diarrea, dolor de cabeza y pueden extenderse más o menos una semana. Luego de esto, realmente viene a aparecer lo que es la parte catastrófica en la infección de este virus, es la enfermedad, la fase inicial pulmonar. Aquí es donde se evidencia lo que les hablé ahorita, el compromiso pulmonar por la descarga de interleuquinas, la interleuquina 6, y es donde el paciente puede tener un proceso que podemos desde allí ver si va a ir a una parte muy complicada, muy severa, o si el paciente va a tener algo muy superficial y de pronto no va a tener complicaciones graves. En este periodo se sabe para dónde va el proceso de esta patología. Y luego de la segunda semana, día 14, de contaminación, que es diferente las semanas de contaminación a las semanas de síntomas. Más adelante vamos a ver otra gráfica donde nos habla de semanas con relación a síntomas. Entonces aparece después del día 14 de contaminación, de infección, la etapa tardía de la enfermedad. Recientemente en este año hubo una publicación del doctor Anis Nalbadian. Este doctor ha publicado un artículo donde va a mostrar desde el punto de vista de evidencia científica y de evidencia clínica, estudios retrospectivos que los hizo en Michigan, donde encuentran algunas características que nosotros las hemos visto en en la observación del paciente, pero ya él lo ha descrito muy claramente con relación a lo que es las secuelas que nos deja el COVID. Él clasifica, él clasifica el COVID como COVID agudo. Aquí vemos desde que comienzan los síntomas. Él comienza a hablar desde que los síntomas arrancan, entonces nos refiere que tenemos un COVID agudo desde que comienzan los síntomas hasta la cuarta semana de síntomas, básicamente. Ese es el COVID agudo. Este COVID agudo, como ya les expliqué, tiene un proceso donde en algunos pacientes ni siquiera síntomas van a tener y en otros pacientes ya en la cuarta semana muchos pacientes que tienen un COVID severo, esos pacientes ya han fallecido. Después de la cuarta semana vamos a encontrar lo que es el COVID crónico o posagudo.
Este lo va a dividir en 2 semanas, ¿ya? Desde la semana 4 hasta la semana 12 viene siendo el COVID continuo o COVID agudo. Desde la semana 12 en adelante hasta los 6 meses es lo que equivale al COVID crónico o las secuelas complicadas del COVID. Él en su estudio tiene unas estadísticas que son muy importantes. Él dice que los pacientes que salieron, eso fue en Michigan, más o menos fueron 38 hospitales que participaron en este estudio y 1.250 pacientes. Describieron de que hay un 6,7% de pacientes que salen ya de la clínica, del hospital, y esos pacientes van a morir, tienen una muerte por cualquiera de las complicaciones. El 15% de los pacientes van a reintegrar, van a otra vez reintegrarse al hospital porque algunos de sus síntomas se han complicado. Ojo, son síntomas relacionados directamente con el COVID, no relacionados con alguna otra patología incidental que pudo haber presentado el paciente. Siguen con síntomas el 32% de los pacientes, y hay un estudio en Europa donde hablan de una persistencia de síntomas del 87%, o sea, bastante alta, hasta los 6 meses, después que el paciente le comienzan los síntomas. Otro de los síntomas que puede presentar el paciente es disnea en un 23%. Hay publicaciones que llegan hasta el 53% de disnea, o que el paciente se sienta agitado al hacer cualquier ejercicio muy leve. Y los síntomas nuevos que pueden ser dolores musculares, fatiga, dolores en el pecho y dolores intercostales, eso se puede presentar hasta en un 17%. Hay algo muy característico que a las personas que ya nosotros conocemos, y ustedes también han tenido contacto con ellos, dicen que han perdido el gusto y el olfato. Eso se puede presentar hasta en un 21% de los pacientes. Siempre es una cifra muy significativa. Ojo, la calidad de vida de los pacientes. Los pacientes van a tener alteraciones cognitivas, van a tener muchos compromisos psicológicos, depresión, van a tener alteraciones del sueño, y eso alcanza hasta un 44%. ¿Qué quieren decir todas estas cifras? Todas estas cifras quieren decir que el COVID no acaba cuando ya nos pasaron los síntomas, porque en la publicación encuentran que hay un 16% de pacientes que no tuvieron síntomas, o que tuvieron síntomas muy, muy leves, como malestar por un día, como tos un día, perdón. Y estos pacientes pueden presentar y pueden tener cualquiera de los síntomas ya mencionados, como disnea, dolores articulares, dolores en el pecho. O sea que tenemos un paciente que no tiene síntomas, que no tiene algún compromiso severo, puede presentar algunos del síndrome post-COVID. Hay otro síntoma que no es publicado por el doctor Anaí, sino por otros autores, donde se puede presentar una alteración neurológica del sistema de un nervio periférico aislado. El mayor comprometido es uno de los nervios poplíteos, donde le va a dar al paciente sintomatología de pie caído. Solamente ese síntoma lo pueden presentar, y eso está relacionado directamente con los síndromes post-COVID. Hay un doctor que es el doctor Alexis Polonikov. Él, ese es un ruso que publicó una asociación muy característica, muy importante con relación a las personas que pueden tener un
COVID severo como pronóstico y hay 5 factores importantes. Edad mayor de 65 años, paciente que tenga una enfermedad de base, llámese hipertensión arterial, enfermedad autoinmune, trasplante de algún órgano, hipertensión, diabetes, que sea de sexo masculino, que sea fumador y un factor importante, que tenga los niveles de glutatión bajo. Cuando estos 5 factores están presentes en una persona, la complicación para que tenga un COVID severo es grave. El doctor Alexis Polonikov describió además que el 100% de los pacientes que mueren por COVID severo, que van a una unidad de cuidados intensivos y fallecen, el 100% de estos pacientes tienen unos niveles de glutatión bajos. Entonces, así someramente, rápidamente, ¿qué quiere decir el glutatión? El glutatión sencillamente es una molécula que nosotros tenemos y es tan esencial para nuestra vida como es el agua y como es el oxígeno. Y el glutatión se forma en cada célula cuando llega a la célula una sustancia que se llama, una molécula que se llama cisteína, que la recibimos por vía oral, es ingerida y se absorbe, pasa a la sangre y llega luego a cada una de las células, y en cada una de las células del cuerpo va a producir glutatión. Y esta célula le va a dar, todas las células, células musculares, células neurológicas, todas, les va a dar energía y les va a producir una cantidad de funciones a la célula, como es la neutralización de los radicales libres, que son sustancias que se producen necesariamente en las células, porque las células son la célula es una máquina que produce desechos, y uno de sus desechos son los radicales libres. Entonces, el glutatión alto favorece a que se eliminen estos desechos y la célula pueda tener un funcionamiento adecuado. Además, los niveles altos de glutatión favorecen a que las células puedan absorber mejor, procesar mejor y tener un mejor funcionamiento cuando la ayudamos con otras sustancias como vitaminas, como minerales, que se pueden absorber en mejor forma y metabolizarse y usarse en mejor forma por las células, porque tienen unos niveles de glutatión alto. El glutatión sencillamente va a tener diferentes niveles de acuerdo a la edad. Tiene su explicación lógica, que más adelante o en cualquier otra charla yo se las podré explicar, pero aproximadamente desde los 28 años en adelante, los niveles de glutatión en las personas comienzan a bajar, de tal manera que en los ancianos estos niveles de glutatión siempre son más bajos. Y por eso es que tenemos que cuidar más a nuestros ancianos, porque en nuestra actual pandemia son los más afectados, y la casualidad más grande es que si tienen niveles de glutatión bajos, y ya les hablé de los 5 factores, y tienen algunas otras patologías asociadas, va a tener un COVID severo y pueden fallecer. Yo creo que hasta aquí mi charla, Adriana. Muchas gracias y los invito a que disfruten de nuestros colegas más adelante. Muchas gracias, Adriana. Doctor Hernando, muchísimas gracias y muy clara su explicación, y es muy claro que una gran estrategia para mantener estas secuelas o estas complicaciones que pueden quedar permanentes incluso a las personas es aumentar los niveles de glutatión. Los invitamos a todos a que las preguntas que tengan las puedan hacer en el chat. Con mucho gusto las estaremos contestando en los últimos minutos por parte de los doctores y o los panelistas invitados. Ahora quisiera presentarles al doctor Gustavo de Vivero, que se encuentra en la ciudad de Cali. En este momento, él nos va a hablar sobre las complicaciones del post-COVID-19. O sea, estamos hablando de las secuelas, pero no es lo mismo una secuela causada por eh, padecer la enfermedad de manera simple, que haber tenido algún tipo de complicación. El doctor Gustavo de Vivero es médico anestesiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
UNAM, especialista en anestesiología y subespecialista en anestesiología pediátrica de la misma institución educativa académica. Realizó estudios complementarios en medicina funcional y medicina integrativa, lo cual es muy importante para el tema que nos va a tocar el día de hoy. Asimismo, en células madre, terapia neural y ortomolecular. 30 años de ejercicio profesional. Actualmente ejerce como anestesiólogo en diferentes instituciones privadas, especialmente en el área de la cirugía plástica. Doctor Gustavo, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Gracias por aceptar la invitación. ¿Y qué nos puede contar esta noche, doctor Gustavo, sobre las complicaciones con las personas que han tenido COVID? Muy buenas noches, Adriana. Buenas noches a todos. De verdad que me da mucho gusto compartir con nuestros par de colegas extraordinarios que tienen mucha experiencia. De hecho, Hernando es uno de los fan mío por su trabajo como anestesiólogo y seguidor como tal, y el doctor Arturo Arias, que más adelante nos va a acompañar. Qué bueno, vamos a compartir, le voy a compartir con ustedes. Esto es una retroalimentación, un afianzamiento de lo que vamos a tratar referente a lo mismo, porque precisamente unidos vamos a ver que vamos a construir este viaje, el post-COVID, porque siempre del COVID siempre estamos aprendiendo permanentemente. A pesar de que estemos tratando diario, permanentemente estamos aprendiendo de muchas cosas que nos van saliendo al camino de lo que va presentándose a nivel mundial. No solamente en nuestros pacientes como tal, sino en muchas otras áreas, en otras naciones donde vemos que la verdad es que es demasiado la pandemia cada vez va siendo mayor. A mí me llama mucho la atención, de verdad que ya cuando nosotros, yo recuerdo hace un año que empezamos el confinamiento, vimos que no alarmaba mucho el escuchar que hubo 50 muertos. Una alarma extraordinaria. Y fueron aumentando hasta que escuchábamos en Italia, en España, en Francia, 700, 800 muertos. Y eso era demasiado. O sea, para uno lo sentía como algo que bueno, ¿qué va a pasar? En la actualidad escuchamos, ya en Estados Unidos, en Brasil, en la China, en la India, escuchamos 3.500 muertos diarios y la verdad es como que ya lo tomamos como algo natural. El ser humano es muy adaptable. Pero bueno, la idea principal precisamente de esto y toda esta charla de hoy es ver tantas complicaciones que van desde lo más sencillo a lo más complicado, pero que hay una forma que la podemos evitar o evitar que las complicaciones sean mayores. Y bueno, la complicación mayor tanto para el que se va, o sea, el que falleció, es el familiar, porque no nos podemos negar una muerte tan súbita y tan severa desde muchos pacientes. De pronto, lo que al principio veíamos que tenía menos complicaciones eran los jóvenes y resulta que ahora las complicaciones también mayores vienen dándose en los jóvenes. De pronto por los cambios que ha habido en esa estructura que mencionó Hernando referente al virus, porque ya sabemos que vienen varias cepas de Brasil, de la India y de Inglaterra. Pero bueno, en esta parte de cómo vamos construyendo esta parte del post-COVID, de estas complicaciones, vemos lo que mencionaba también Hernando, que una de las grandes situaciones que nos presentamos a ellas por las manifestaciones graves del COVID es por la deficiencia del glutatión. Pero hace que esta aumente por los factores de riesgo que aumentan mucho más esa enfermedad y la muerte. Está en la obesidad, ya él lo mencionó, el tabaquismo, la hipertensión, la mala nutrición, la mala alimentación. Y mire algo que parece sencillo, el nivel alto de azúcar. ¿Por qué? Porque precisamente todo proceso inflamatorio tiene mucho que ver que estos bichos sean una de las estructuras más fáciles de alimentación y replicación de ellos, que tengan
la facilidad de acceso, y la mayor facilidad de acceso de su alimentación es precisamente los carbohidratos. Es muy sencillo porque ellos obtienen su alimentación para producirse ese metabolismo y todo eso. Miren qué característica también adicionalmente de lo que nosotros vemos que son factores de riesgo es la contaminación ambiental, todo lo que nos rodea. Adicionalmente lo que vemos y todo eso. Y encontramos que uno de los síntomas crónicos que está siempre en aumento, y por eso se los coloco aquí en esta gráfica como el primero, es la llamada el síndrome de fatiga crónica o la encefalitis miálgica. Este síndrome es característico, de hecho, está reconocido casi como el 90% de los síntomas de encefalitis miálgica y síndrome de fatiga crónica, el 90% no se diagnostica. No se ve porque es muy suave y todo esto. Y miren cómo llega la parte de lo que es la presentación del COVID a ser lo que sea la primera causa de complicaciones que estamos teniendo en la actualidad. Ya lo mencionaba, como les dije, Hernando, que hay a veces de pronto puede quedarse corto en decir que fueron 6 meses esas complicaciones, pero hemos visto, a mí me ha tocado ya ver pacientes que tienen 9 meses y no son capaces de subir un piso. Esta fatiga crónica es más frecuente en la mujer, es más frecuente entre 40 y 60 años. ¿Qué significa eso? Que es la edad más productiva, o sea, el rubro más productivo. Traspolándose, ustedes se imaginan, del cual lo que se llama encefalitis miálgica y síndrome de fatiga crónica, donde lleva al paciente a confinarse en una cama porque no puede ni siquiera levantarse, no puede ni siquiera sentarse. Entonces, mucho menos va a poder acudir al trabajo. Entonces, son las causas primeras de falla en el trabajo, de falla precisamente en la producción a nivel mundial de todas las empresas. Diferente al dolor muscular. Una de las causas que más da precisamente también, o como segunda causa de complicaciones crónicas, es ese dolor muscular, que a veces creen que es posible por la hipoxia. Como hay una fibrosis pulmonar, no entra oxígeno suficiente, y entonces el primero que se cansa son los músculos, que son los que necesitan ese oxígeno. En cuanto a la forma como se contagia, ya lo mencionaba también Hernando, entra por la vía aérea. Pero miren que ustedes creen que la primera, como entra por la vía aérea, uno supone que el primer órgano afectado es el pulmón. Resulta que no lo es. Él entra, ingresa, sí, ahí se toman las pruebas y todo eso, pero los mayores receptores están a nivel muscular y sobre todo a nivel del sistema digestivo, en el colon. Los receptores AC2, que es donde ellos ingresan a la célula. Al ingresar a la célula se disemina, se replica de tal manera, de forma extraordinaria, y se replica, y de allí viene entonces la respuesta inmunológica. Es donde vienen las tormentas de citoquinas, y allí es donde produce luego, por eso la gravedad del COVID está alrededor de la segunda semana. Es por eso, porque es que al replicarse se disemina a nivel de todos los órganos, y el que más afecta entonces sí, pero por la inflamación, no por los receptores AC2, es el pulmón, porque empieza a producir lo que se llama un proceso inflamatorio persistente crónico, que si no se es resuelto, es cuando se van a presentar entonces estas encefalitis y síndrome de fatiga crónica, la dificultad respiratoria, la debilidad, la desorientación. Y en los mayores se está viendo mucho esa psiquis, esa psicosis de la desorientación, el delirio en los ancianos, y están presentando muchas también causas de visitas al psiquiatra por lo mismo. Y esta parte del dolor abdominal, los chinos lo decían al principio, como son los receptores que más abundantemente se encuentran en el colon. Al principio los chinos, como fue la primera parte donde se presentó, ellos tuvieron en mente en algún momento, y parece irrisorio, pero es la verdad, ellos pensaron en algún momento cambiar entonces
la forma de cómo se diagnostica por primera vez ese prueba de COVID PCR-RT, que ustedes saben que es a nivel nasofaringeo. Parece irrisorio, pero es real. Ellos lo pensaron en algún momento hacerlo vía rectal. ¿Ustedes se imaginan? Entonces, de todas maneras, en todo caso, es la parte que se presenta a nivel del sistema digestivo, porque hay diarreas crónicas persistentes. Es un proceso inflamatorio que, como no se controla, esto sigue replicándose y el virus es allí donde llega a producir, si no la muerte, la persona que queda viva, pues queda con unas complicaciones severas y nada, enfrentarse pues con un proceso asociado a una trombosis cerebral venosa. Es frecuente, a veces lo pasan desapercibido porque no es aquella parte donde, digamos, la persona presenta síntomas como el que voy a hacer algo en el celular y no recuerda qué es lo que va a hacer. Si va a hacer a aplicar un número, no recuerda ni siquiera la clave. Y eso es secundario a estos procesos de trombosis cerebrales que pueden ser desde pequeñas trombosis a severos, donde ocurren hemorragias cerebrales grandísimas. Y no se diga pues que esta persona después que salga de cuidados intensivos, entonces se imaginan cómo va a presentársele esa recuperación que es demasiado grande. La gran mayoría que nosotros vemos ahorita es esa automedicación. Como ya los centros médicos están saturados, si ya no digamos ni siquiera las unidades de cuidados intensivos, en mayor grado está esta parte del manejo de automedicación. De forma extraordinaria, o sea, todo el mundo, el que le dice, tómate esto, tómate lo otro, y la persona termina tomándose todo lo que el familiar le digo, el primo, el tío, el vecino, el otro, y mucho menos lo que de pronto nosotros los médicos les recomendamos. ¿Por qué? Porque la saturación del sector salud es demasiado. Toda esta gran cantidad de medicamentos se metaboliza en el hígado. Entonces hay una falla hepática leve sin daño hepático, pero esa falla leve sin daño hepático produce una descompensación generalizada y es lo que aumenta y ayuda a que las complicaciones severas y prolongadas se encuentren hasta más de, como ya les decía, más de 9 meses. ¿Por qué? Porque es que ahí está permanentemente la parte que nos ayuda muchísimo, es el hígado. Recuerden que la mayor desintoxicación la produce el hígado. El hígado necesita el 25% de ese glutatión para poder entonces hacer su trabajo, que es la desintoxicación. Y si nosotros le estamos introduciendo tanto medicamento, tanta cosa que uno nos dicen, porque estamos en la avalancha de que esto sirve, esto no, esto sirve más que aquello, esto sirve más que esto. Entonces la gente empieza a tomar hasta lo que el farmacéutico le dice. Esto se los mencionaba, el delirio que se presenta en los adultos es muy alto, es muy frecuente y es una de las causas de mayor visita médica que hay. Pero ¿cómo entonces hacemos para aumentar ese glutatión que necesitamos para que el hígado y los demás órganos tienen que necesitar para hacer su metabolismo? El pulmón necesita otro 25% para revertir. Recuerden que el glutatión, una de las acciones que tiene, adicionalmente de la desintoxicación, es desinflamatorio. Yo aquí les coloco esta parte de una de las cosas que uno debe tener es la alimentación sana que produzca mayor cisteína. Los mayores productores de cisteína están en el huevo, está en la leche, está en la carne, está en la acelga, en el espárrago. Pero miren una característica de la cisteína, y ahí viene la gran ciencia de hace más de 45 años de investigación científica. Es que esto se debería tomar entonces crudo. Si vamos a comer huevos crudos, serían 18 huevos crudos para poder dar lo que nosotros conseguimos. En este donador de cisteína que traen, estas cajas traen 30 sobres. Cada sobre trae 10 gramos de cisteína.
Entonces, ahí los pongo en lo que es la alimentación versus el donador de cisteína. Recuerden que el virus, el coronavirus se multiplica muchísimo mayor en presencia o en ausencia de ese donador de cisteína, que también va a ubicarse en los receptores AC2. Cuando nosotros previamente estamos ingiriendo el donador de cisteína, vamos a tener esos receptores bloqueados, de tal manera que ahí es donde vemos la gran diferencia de la persona que es contagiada con el coronavirus, que viene tomando ese donador de cisteína previo. Los síntomas y complicaciones son muchísimo menor que aquella persona que no lo ha hecho. Sin embargo, cuando empiezan esos primeros síntomas, elevando ese consumo de donador de cisteína a 80, 60, 80 gramos, se ven los cambios adicionales, y ahorita el doctor Arias nos va a tocar ese tema. Es extraordinario, de todas maneras, la parte de alimentación, que nos puede ayudar muchísimo, como ya les dije, pero qué mejor es tenerlo concentrado en ese donador de cisteína. Les agradezco mucho su atención. De verdad, Adri, muchas gracias por habernos reunido en este panel, que siempre para mí es extraordinario el aprender de mis colegas. Buenas noches a todos. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Insistimos a las personas que tengan preguntas que las hagan por el chat para irlas contestando en la medida que van presentándose en el orden que vayan apareciendo. Tenemos algunas dificultades en este momento con la presencia del doctor Arias. Sí. El doctor Arias no ha podido conectarse aún. Él está en la Asamblea Nacional en la Asociación de Cuidados Intensivos y Medicina Crítica. Están hoy eligiendo la junta directiva y me ha pedido un momento, pero parece ser que no han terminado. Y yo quiero aprovechar entonces para hacerles algunas preguntas a los doctores, ¿sí? Una pregunta que me gustaría hacerle a ambos, y es, ¿alguno de ustedes ha tenido pacientes que hayan visto un cambio significativo tomando y no tomando Inmunocal, por ejemplo? Algo que ustedes digan, bueno, vi esto, este mismo paciente de esta manera lo manejé y pasó esto, y sin lo manejamos y pasó esto. No sé quién de los Tengo dos quisiera varios. contestarnos. Tengo varios, Adriana, y de hecho me voy a referir a una persona del cual venía tomando el Inmunocal porque yo se lo había recomendado por ser un paciente añoso, 83 años, diabético, insulinodependiente, con neuropatía diabética, en silla de ruedas, confinado en silla de ruedas, del cual tiene una alimentación insana. ¿Qué crees que hice cuando, o qué creen ustedes que hice cuando precisamente empezaron los primeros síntomas? Lógicamente, de él, que venía tomando 3 sobres al día del donador de cisteína, lo elevé de 1 a 8 sobres, pero por su condición previa. Exactamente. De hecho, entró a la unidad cuando empezaron los síntomas. Le dije, hay que hacerle, yo manejo mucho en casa, o sea, home care, el cuidado home care del COVID, hasta pues para evitar la complicación de la atención en salud. Pero él, por sus características, hice que lo hicieran inmediatamente la visita, y aumentándole de una vez, como ya les dije, a 8 sobres. Esta persona de inmediato que la atendieron en la unidad en urgencia, la pasaron de una vez por esta condición a la unidad de cuidados intensivos, pero para observación estrecha. De hecho, en las unidades de cuidados intensivos, en algunas partes no permiten el ingreso, pero por alguna situación propia de protocolos. Sin embargo, en él, como le llama uno, camuflado, se hizo para que lo ingiriera. Y de hecho, para no prolongarles el cuento, no lo intubaron, no alcanzó a intubarlo, y hay unas indicaciones propias de intubación orotraqueal para evitar mayor daño
no tenía esas características. Sin embargo, duró 12 días en la unidad de cuidado intensivo, no lo intubaron, salió y está con nosotros, está echando el cuento con nosotros. Tiene todas esas complicaciones de que ya les mencionamos, el delirio, todo eso. Sin embargo, a pesar de haber tomado con tiempo el donador de cisteína. Entonces, para mí es satisfactorio porque pues yo preparé a la familia para que se despidieran de él, porque pues, ¿qué hace uno? Wow, doctor, impresionante, impresionante. Y el doctor Hernando quisiera compartirnos alguna experiencia. Bueno, yo creo que con relación a tu pregunta, es interesante en el sentido que nosotros no podemos decir si a este paciente le doy y a este paciente no le doy. Toca hacer un estudio doble ciego con pacientes con iguales características y allí sí dar una respuesta concreta, ¿no? Que eso es lo que pretendemos nosotros hacer con el doctor Arias. Pero indudablemente sí está el caso de pacientes que están con COVID, están con síntomas y comienza uno a darle la cisteína y el paciente comienza a tener mejoría, pero inmediatamente. O sea, la mejoría es, al día siguiente el paciente es otro paciente. Entonces, con relación a eso, sí se puede dar. Yo tuve una paciente que es colega, una pediatra de Bogotá, eh, fue recomendada por el uno, el otro, yo no tengo ni idea de dónde llegó, pero me llamó, amiga del amigo del amigo del amigo. Entonces, ella trabajando, un pediatra, trabajando en hospitales en Bogotá, tiene contacto con muchos médicos. Y ella era de Sanitas, tenía que ir a la Reina Sofía. Y resulta que cuando me consultó, estaba con dificultad respiratoria, estaba con extrasístoles. Y yo le dije, pero ¿por qué no te hospitalizaron? La respuesta es que no, porque todavía estaba saturando 91. Entonces, para mí fue un caso difícil. Yo le hice llegar el mismo día que hablé con ella, con amigos en Bogotá, le hice llegar la cisteína y comenzamos inmediatamente seis sobres por día, 60 gramos. Y la paciente al día siguiente ya no tenía extrasístoles. Pero un paciente con extrasístoles ya es un paciente joven, es un paciente que tiene ya una miocarditis que pues uno no sabe para dónde va a evolucionar. Ella en esos momentos estaba como en el día 9 o 10, o sea, estaba en los días críticos. Y bueno, afortunadamente fue muy juiciosa, estuvo aislada, se tomó su cisteína, eh, duró unos 2 meses tomándola y bueno, al tercer día ya la dificultad respiratoria le mejoró y no tuvo pues que llegar a un centro asistencial. Es el paciente más crítico que me ha tocado y sobre todo que es a distancia. Gracias por su apreciación y sobre todo, doctor, por su responsabilidad en el comentario. Yo, por supuesto que no pretendo que nos vayan a compartir. De hecho, no hay suficiente tiempo ni estudios para poder decir que tienen estudios contundentes sobre nada con el COVID. Todo el COVID es nuevo, ni las Así es, vacunas. O sea, yo así recibí la vacuna y me hicieron firmar una cosa donde decía que era una vacuna experimental, que bajo mi responsabilidad me la ponía. Y creo que todos los que hemos recibido hemos tenido lo mismo. Sin embargo, también es cierto que desde la observación comienza la ciencia, ¿no? es. Y la observación del paciente y el ojo de dos médicos como ustedes con 30 años de experiencia no es cualquier cosa, o sea, no es 20. 15, dejémoslo el suyo en 15 y el del doctor Gustavo en 30, entonces, este, pero eso es bien importante. Yo he escuchado a otros doctores hablar, tal vez usted no ha tenido el caso, pero otros doctores hablar de cuando no han querido tomar el inmunocal
y, y digamos que la evolución no ha sido la misma, teniendo los mismos medicamentos, teniendo la misma, las mismas o no comorbilidades. Y bueno, también eso tiene mucho que ver, tiene que ver el sistema inmunológico de la persona, tiene que ver la alimentación, tiene que ver muchos elementos, por supuesto, pero sí es notorio cuando empiezan a tomarlo y el cambio da de un día para otro, ¿no? Sí es notorio. Sí. Bueno, dice que, preguntan acá, doctor, un paciente y anticoag, me imagino que es Y coagulado, coagulado con con arritmia y con arritmia y con hipotiroidismo. hipotiroidismo, ¿puede tomarlo? Sí, Adelante, doctor. indudablemente, indudablemente, un paciente, a ver, la cisteína, la única contraindicación que tiene es un paciente que tenga una alergia a la lactosa. Es muy raro un paciente alérgico a la lactosa. O sea, en mi vida de médico y de un colega que me haya dicho, tengo un paciente que es alérgico, obviamente yo no tengo una relación directa con alergólogos ni con inmunólogos, pero no he visto un caso y son muchos los pacientes que uno tiene y los pacientes que tienen sus amigos en una institución, no he conocido el primer caso. Y los otros, la otra contraindicación es un paciente que tenga un trasplante de órgano duro, de tal manera que ustedes bien conocen que cuando hay un trasplante se debe inmunosuprimir el paciente para que no rechace ese órgano, a pesar de que tiene una compatibilidad muy alta porque hacen estudios muy serios para ver la compatibilidad que haya y se hace el trasplante, de todas formas se inmunosuprime. Entonces, si nosotros le damos cisteína, que va a fortalecer el sistema inmunológico, podemos estar alterando esto y el paciente puede estar rechazando su trasplante. Después de 3 años, no hay ningún inconveniente. Lo puede recibir sin problemas porque ya en ese tiempo estos pacientes no están recibiendo ningún inmunosupresor. Entonces, para este paciente no hay ningún inconveniente, lo puede tomar sin ningún problema. Doctores, gracias. Doctores, tenemos dos doctoras conectadas en este momento. Se encuentran, hay, una quiere hacer una pregunta, está directamente en Honduras y otra lo escribió y quiere compartirlo. Quisieran abrir las cámaras y los micrófonos y hacer la pregunta directamente a los doctores, la doctora Yanira y la doctora Gloria, que se encuentran en la sala. Adelante, doctoras. Doctora Yanira. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estoy aquí de turno, pero sí quería preguntarle al doctor de Vivero los beneficios que tiene el uso del inmunocal en pacientes pues post-COVID, porque hay varios que quedan con secuelas y esto es algo que nos está afectando en todo el mundo. Entonces sí me gustaría su opinión al respecto. Doctor Gustavo, si quisiera contestar esa pregunta, gracias. Doctora Yanira, claro que sí. Eh, el COVID, el coronavirus, lo que produce es un proceso inflamatorio persistente. En la medida que la carga viral hace que esto sea mayor en la réplica que él tenga. Sobre todo si el paciente no viene tomando el donador de cisteína previamente o cualquiera, sobre todo la parte del donador de cisteína para formar ese glutatión. Recuerda que no es el donador de cisteína el que va a hacer efecto en el organismo, sino que al ingresar se forma el glutatión en alta cantidad que hay que tenerle para que él produzca el efecto desintoxicante, desinflamatorio, sobre todo esa producción de radicales libres. Es donde está la clave para reducir ese efecto inflamatorio, de tal manera que este paciente debe tomarlo permanentemente a dosis alta desde el principio. Si no lo tomaba previamente, tomarlo desde los primeros síntomas para evitar complicaciones que no se va a saber esa persona en particular si va a ser mayor o menor. Pero no se puede uno imaginar que de 6 meses después
el paciente continúe, digamos, con esa fatiga crónica, con esa encefalitis miálgica que lo incapacite 6 meses después. Entonces a decir, bueno, ahora subámosle, ahora sí, subámosle a 8 sobres. Hombre, ya hubo un efecto probable de daño a nivel muscular, a nivel de todos los otros órganos, por ese proceso inflamatorio crónico. Entonces, para evitar eso, yo siempre recomiendo esas dosis altas hasta que los síntomas vayan reduciendo. ¿Cuánto tiempo? Yo siempre recomiendo por lo menos 2 meses, por lo menos 2 meses, de 6 a 8 sobres. Y de allí, de acuerdo a la sintomatología que vaya presentando, entonces sí bajarle. Porque, a ver, vienen costos versus incapacidad o costos versus complicación de la enfermedad. Porque no es solamente la incapacidad crónica que tenga, sino que puede, está en riesgo la vida. Entonces uno no sabe cuál puede complicar. Recuerden que hay una miocarditis, que esta miocarditis, mientras no se controle, y la miocarditis es secundaria a un proceso inflamatorio cardíaco. Entonces esta miocarditis va a estar, si no se revierte con tiempo, por la producción permanente de radicales libres, va a estar entonces siempre confinado a una complicación severa, continua, crónica. Sí, gracias, doctor. Es que fíjese que tengo el caso particular de una paciente de 29 años. Ella es diabética, padece diabetes mellitus tipo 1 desde los 9 años y le dio COVID el año pasado. Después del COVID, póngale que en octubre ella empezó debutando con dolores artrálgicos, ¿verdad? Más que todo en manos y en columna lumbar. Yo le inicié en Monocal, pero solo está tomando un sobre cada 12, pero todavía no encuentro, logro disminuir el dolor lumbar, ni tampoco como que las manos al flexionarlas se le dificulta un poco. Entonces no sé si aparte del Inmunocal, qué otro, o en qué dosis lo debo usar en ella, ¿verdad? Uno, y dos, pues qué otro pues suplemento puedo agregar. Sí, es un manejo integral, doctora. De hecho, si fuera ayudándole con el Inmunocal, la verdad es que un solo sobre al día es muy poquito, demasiado poquito. Son Aumenté 10, a uno cada 12, pero no sé si tengo que aumentarle no, más. no a 6 de una, mínimo 4 o 6, que ya pasó el ciclo más agudo, pero es que allí está produciéndose un problema crónico de inflamación. Entonces hay que ayudarle a que esa Exacto. eliminación de radicales libres sea, y le puede ayudar con otros antioxidantes. Recuerde que en presencia tú le puedes agregar ácido alfa-lipoico, vitamina C. Yo manejo esta parte integrativa. Uno de los antiinflamatorios espectaculares es la cúrcuma, que de todas maneras es concentrada, pero tú puedes darle todos estos antioxidantes en presencia de baja de glutatión. Es como si se lo tomara y así mismo lo elimina. No van a producir el efecto que uno busca. Entonces siempre hay que ayudarle con la alimentación, muy buena hidratación, para poder que entonces el glutatión pueda desintoxicar todas las células. Pero sí hay que subirle las dosis, por lo menos, doctora, a 4 sobres, por lo menos, diría yo. muchísimas gracias, doctores, muchísimas gracias por la presentación, la doctora por las preguntas, la doctora Muchas Gloria gracias. también nos está comentando, otra doctora que ha utilizado el Inmunocal en sus pacientes con excelentes resultados, pueden ver los comentarios. Y bueno, decirles a ambos que muchas gracias. El doctor Arias nos se manda a disculpar, siguen en Asamblea General de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos y que le ha sido imposible llegar a la sala el día de hoy. Agradecemos muchísimo la asistencia de todos, espero que haya sido del agrado. Esta conferencia queda grabada y el día de mañana será pasada en un link de YouTube para el uso de todos los que la quieran compartir con personas, familiares, amigos que hayan pasado por esta tremenda y complicada enfermedad. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias a los asistentes. Feliz noche, feliz jueves. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Feliz noche Gracias a para todos, todos. los felicito por su Gracias. presencia. Feliz noche.
Feliz noche a todos. ¿Cómo obtendremos la confidencia? Disculpa. Feliz noche.